Me alegra estar aquí y me alegra que estamos en septiembre comenzando una nueva serie de sermones titulados Salte de la barca. Estamos siguiendo parte de un libro escrito por John Ortberg de ese mismo título, pero estamos enfocándonos en ese milagro de Jesús sobre el agua del mar de Tiberia. Y estamos comenzando hoy con Pedro y los discípulos. Y quiero comenzar en el sermón preguntando, ¿quién sabe qué pasó en Marcos 14 inmediatamente antes que Jesús comienza a calmar las aguas? ¿Qué fue el milagro antes? ¿Alguien se acuerda? La multiplicación de panes y peces. Y quiero que nosotros tengamos en mente todo lo que ha pasado a los discípulos. Jesús está con sus discípulos, está a la orilla del mar de Tiberia y a la misma vez está en la parte judío, o sea, en la parte que bien conocemos de esa área. Y él está enseñando hasta noche y llegan los discípulos y le dicen, Señor, es que ya, es noche y la gente no tiene que comer. Y Jesús dice, tráigame lo que tiene, y termina con 5 panes y 2 peces. Y el Señor multiplica. Y después de darle de comer a todo el mundo, ¿qué sobra? ¿Cuánto sobra? ¿Quién se acuerda? 12 canastas. Y eso es un símbolo. En las 12 canastas que sobren de la multiplicación del Señor, hay una canasta que corresponde a cada uno de los discípulos. Entonces yo quiero que ustedes se imaginan como que fuera discípulo usted, con su gran canasta enfrente de lo que Dios ha proveído por usted. El Señor multiplica para que nosotros participamos en la multiplicación. Cansado de ese milagro, Jesús en el Mateo 14, comenzando con el verso 22, Jesús cansado le dice a la gente, váyanse, y le dice a los discípulos, móntense en la barca y comiencen a ir ¿a dónde? Al otro lado. Al otro lado desconocido, al otro lado gentil, al otro lado de ese mar de Tiberias. Y cuando los discípulos se lanzan en la barca, ¿dónde va Jesús? Él se sube a una montaña a orar. La primera cosa que quiero remarcar en eso es que a veces aún en medio del poder de Dios es necesario por cada uno de nosotros apartarnos, tener momentos a solas para discernir. El título de ese sermón está enfocado en salte de la barca, pero parte de sobrevencer el miedo y salir de la barca significa que tenemos que afinar nuestros oídos a escuchar qué nos está diciendo el Señor. Discernir en tu andar en la fe, ¿verdad que es una de las cosas más importantes y más difíciles? ¿No? Señor, ¿qué me está diciendo? Señor, ¿cómo oigo tu voz sobre todo lo demás ruido en mi vida? Discernir la voz de Dios. Y Jesús sube a la montaña a orar porque necesita afinar su oído a su Señor. Mientras está Jesús ahí, ¿dónde están los discípulos? En la barca a medio mar, dice en el verso 24, pero la barca estaba ya muy lejos de la tierra, azotada por las olas porque el viento era contrario.
Levanta la mano si ha tenido una temporada en tu vida cuando todo te iba contrario. Sentías que resolvía un asunto y venía otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y uno dice, Señor, es que todo el mundo está en contra de mí. Los discípulos estaban en la barca a medio mar, sin capacidad de volver a la orilla, y el viento estaba contrario y estaban allí luchando. Y en momentos así en nuestra vida es muy importante pensar, ¿dónde estaba Jesús todavía? Estaba a solas orando encima de la montaña, y desde allí, ¿qué podía ver? ¿Qué podía ver desde la montaña? La barca. ¿Cuántas veces en nuestro andar, cuando nos sentimos a medio mar, cuando sentimos que las olas siguen subiendo, cuando literalmente podemos sentir que la barca nos está inundando, nosotros sentimos, Señor, me has abandonado, ni siquiera estás viendo? Ayer me dio tanto pesar, una familia vino donde mí, me dice, pastora, es que Dios ha dejado de ver nuestra familia. Y como humanos uno puede entender ese sentir. Pero nosotros tenemos que tener la fe de saber que en los Salmos y en otras partes de la Biblia dice que el Señor no duerme ni descanse de estar con nosotros. Aún Jesús, allí en la montaña orando, miraba a los discípulos, aún cuando usted se siente solo, aún en los momentos cuando no ves a nada más que el viento en tu contrario, allí está Dios no solamente viéndote, pero ¿qué hace Jesús? Se baja de la montaña y comienza a caminar sobre el agua hacia la barca. Otra cosa muy importante, cuando Jesús comienza a caminar sobre el agua hacia la barca, es que todos los discípulos se regocijan diciéndose, el Señor vino a salvarnos, ¿sí? ¿Qué hacen? Están asustados. Cuando uno siente que todo el mundo está en contra de uno, aún el mismo Dios le puede dar miedo. Uno comienza a pelear hasta con tu Salvador en el momento que sentís que todo va en tu contra. Jesús va caminando sobre el agua, y como ha pasado en muchos otros ejemplos en la Biblia, los discípulos en la barca no le reconocen, dicen es una fantasma. Es otra cosa que viene a revolver más mi vida. Muchas veces nosotros vemos el nacimiento de Cristo o los momentos en que Jesús andaba en la tierra y decimos, ay, es que esa gente judía no estaban poniendo atención. Si hubiera sido yo hubiera reconocido a Dios. Pero cuántas veces en nuestras historias de fe es muy evidente que nos cuesta en momentos de dificultad creer que el Señor está presente y reconocerle. Jesús viene caminando sobre el agua justo y directo hacia ellos, y es quien que le reconoce. ¿Cuál es el primer discípulo? Es Pedro. Y lo interesante es que Pedro le dice a Jesús, si es usted, necesito que me manda que vaya a ti sobre el agua. El verso 28, quiero que lo ven, por favor, en sus boletines, ¿no? Jesús ha dicho enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua.
Mándame que vaya a ti sobre el agua. Mándame, Señor, de una manera que yo puedo estar seguro que es usted que me está hablando. Muchas veces cuando hablamos de discernir la voz de Dios en nuestras vidas, somos muy duros con nosotros mismos. Nosotros pretendemos que uno debe de saber en el momento exacto cuándo es el Señor. Pero las historias de la fe nos muestran que no es así. Es un diálogo con Dios. Señor, si es usted, mándame. Señor, si es usted, dame un señal. Señor, dame los ojos para verte. Dame la capacidad. No es algo así tan fácil y tan rápido. Y es importante saber eso porque muchas veces en nuestro andar en la fe, si no sentimos que tenemos la respuesta inmediata, correcta, nosotros nos cerramos el diálogo con el Señor. Y si usted y yo dejamos de escuchar a Dios, si dejamos de hablar con Dios, si dejamos de preguntarle al Dios, Señor, si es usted, mándame que vaya. Sin comunicación, ¿puede haber relación? No hay. Es muy importante en ese texto que muestra el hecho que podemos estar en conversación. Y lo lindo es que es Pedro. Vamos a hablar un poquito de quién es Pedro. Pedro es el discípulo conocido por ser calmo, maduro, paciente, lo más sabio de todo, ¿verdad? No, para nada. Pedro es el impulsivo. Pedro es el discípulo que corta la oreja de la guardia cuando le van a arrestar a Jesús. Pedro es el discípulo que cuando Jesús se agacha, imagínese, a lavarse los pies, Pedro le dice, no, jamás nunca, Señor, voy a dejarte hacerlo. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Si no me permite lavar, no puedes estar conmigo. Y así tan rapidito, tan impulsivo, Pedro le dice, ok, lávame los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo, Señor. Pedro es el impulsivo. Pedro es el que cuestiona a Jesús en un momento. Y Jesús le dice a Pedro, vete detrás de mí, Satanás. Pero en este ejemplo, Pedro lo hace bien. Otra enseñanza para nosotros. Que a veces tenemos tendencias en nuestros propios caracteres que son obstáculos al evangelio. Todos los tenemos y todos son diferentes. En el caso de Pedro tenía esa tendencia de ser impulsivo. ¿Qué puede ser otras tendencias nuestras en la fe? Una tendencia de creer que siempre tiene la razón y sabe la verdad completa de Dios. ¿Ha conocido a alguien así? Y esa tendencia se vuelve obstáculo en nuestro caminar. Más fácil ver la tendencia en otros que en nosotros mismos, ¿verdad? Algunos tienen la tendencia de caer en una espiral de dudas, de vergüenza, tal que llegan al fondo del barril a decir, Señor, yo no soy capaz, y me doy por vencido. Otras tendencias en nuestro andar, algunos tenemos la tendencia de cuestionar tanto que nunca jamás nada es suficiente para calmar las preguntas internas. Algunas tenemos la tendencia de alejarnos de personas o a Dios cuando estamos en dificultad. Otros tenemos la tendencia de olvidar las disciplinas espirituales y seguir adelante. ¿Cuáles son tus tendencias? Pedro fue impulsivo. Es importante reconocer no solamente los dones, los talentos que Dios le ha puesto en uno, pero es importante reconocer las tendencias en nuestro caminar en la fe que vuelven obstáculos a nosotros. Cuando yo me considero a yo misma,
Yo estoy muy consciente que yo tengo la tendencia de poner la cabeza recto y trabajar y trabajar y trabajar para terminar. Y a veces necesito a mi esposo que me jala de las orejas. Jennifer, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Claro, a veces nuestras tendencias pueden ser buenas. Pedro fue dispuesto a tomar riesgos que nadie nunca jamás tomara. Pero a veces nuestras tendencias se vuelven obstáculos. Lo lindo de esa historia es que nos muestra que aun cuando tenemos fallas, que todos tenemos la capacidad de estar en diálogo con el Señor. Y Pedro no salte de la barca. Pedro le dice, si es usted, Señor, dígame que yo venga, mándame que yo vaya donde usted. Y Jesús le dice, ven, ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar donde está el Señor. Parte de lo que estamos identificando en ese texto es no solamente tener la capacidad de escuchar y reconocer a Dios, no solamente la capacidad de apartarnos a solas como hizo Jesús o estar con los discípulos, pero es la capacidad de bajarnos de la barca a poner en práctica lo que estamos viendo. John Ortberg, en su libro, pregunta lo siguiente: ¿cuál es tu barca? ¿Dónde está usted ubicado ahorita mismo que usted tiene miedo o falta de deseo de salirse? ¿Dónde está tu barca y qué es? ¿Es la comodidad de donde has llegado? ¿Es el enojo que ha envuelto tu corazón y no querés cambiarlo? ¿Es un pensamiento que tenés que estar cerrado, cambiarlo? ¿Cuál es tu barco? ¿Y dónde estás en el proceso de escuchar al Señor que te dice ven? Para algunos ese barco puede ser momento de gran cambio en tu vida. Puede ser que el Señor está pidiendo que bajes de la barca para caminar en una nueva etapa. Pero puede ser algo tan sencillo que el Señor ha estado poniendo en tu corazón que debe llamar a fulano y no querés. Y el Señor dice, ven, llámale pues, ven. ¿Cuál es tu barca? Lo siguiente que dice John Ortberg es que muchas veces nosotros no queremos bajar de la barca por 3 razones. La primera razón es miedo, es lo más lógico. Hay mucho viento, muchas olas, mucha dificultad. Ahora no es momento de bajarme, Señor. Más bien quiero refugiarme aquí aún si siento que se está inundando. A veces no nos bajamos de la barca por miedo. Lo otro que dice John Ortberg es que a veces no nos bajamos de la barca por ser perezosos. Y eso me suena. Hay momentos que yo entiendo muy claramente lo que el Señor me está diciendo y yo estoy ahí argumentando, ay Señor, es que no quiero. Es que muchas otras cosas y ahora usted quiere agregarme eso. Es que usted no puede pedirle a otro. ¿Cuántas veces en tu vida simplemente no te has bajado de la barca por perezoso? Y la tercera cosa que dice John Ortberg es que a veces no nos bajamos de la barca por estar en ese juego de compararnos con otros. Es que ve, Señor, hay 11 discípulos más que están en la barca. ¿Por qué me está diciendo que me baje? Ay, Señor, es que yo nunca jamás puedo caminar sobre el agua. ¿Por qué me estás llamando a mí? Yo no soy capacitada. Ay, Señor, yo no soy la discípula más indicada para eso. No sabe que soy muy... termino lo que sea, muy cansado, muy propenso a tomar riesgos no apropiados, lo que sea.
¿Cuántas veces no nos hemos bajado de la barca por justificar por la vida de otros? Solo yo lo hago. Lo hacemos todo. Entonces, llegamos al entender que eso de tomar riesgos, tomar el siguiente paso, escuchar cuando Jesús nos llama, no es solamente cuestión de vencer el miedo, pero es el entender de lo que Dios ha puesto adentro y cómo quiere usarnos. Y con eso llegamos al siguiente escritura de hoy. Lo interesante de Mateo 25 es que usa la palabra talento. Ahora si yo le pregunto, don José, ¿qué es tu talento? Me va a decir don José, bueno, yo soy muy bueno a bailar, yo soy muy bueno a contar, yo soy muy buen esposo. Tal vez no me dice, pero yo sé, ¿no? ¿Cuál es tu talento, Flor? ¿Cuál es tu talento, Mabel? Y la respuesta es una lista de las cosas que uno tiene talento, habilidades. Y lo lindo es que esta palabra talento vino del texto bíblico, pero en el tiempo de Jesús el talento no era algo que uno hacía bien, ¿era qué cosa? Una moneda, unidad de dinero era. Y esa misma historia de Jesús ha tenido tanta influencia que ahora la palabra talento significa algo mucho más que dinero. Entonces, escuchemos ese texto de Jesús. Dice que el reino de los cielos será siempre como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dijo 5,000 monedas. A otro 2,000 y a uno 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Entonces, la persona más capacitada, según el Señor, recibió ¿cuántas monedas? 5,000. Y la persona que tenía menos experiencia, ¿cuánto recibió? 1,000 solamente. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otro 2,000, pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra, escondió el dinero de su señor. ¿Cuántas veces en tu vida has tomado tu talento, tu dinero, tu llamado y lo has puesto en un hoyo en la tierra? ¿No? Nadie. Nadie. ¿Cuántas veces, gracias Florcita, cuántas veces nosotros volvemos a la conciencia de algo que nos ha dado y simplemente queremos enterrarlo? Mejor no reconocerlo. Vemos qué pasa. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otros 5,000. 5 más 5, 10. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Yo leo eso y digo, ay Señor, pero si yo no quiero estar a cargo mucho más. Por favor, no, yo prefiero esconderlo. No, pero escucha, a cargo de mucho más. Ven a compartir, ¿qué cosa? La felicidad. Otras traducciones dicen el gozo. Cuando uno está operando en los talentos, los dones, el llamado, las palabras de Dios sobre tu vida, el compartir con otro, el compartir tu canasta, como uno de los 12 discípulos, eso te da una felicidad, un gozo, no una carga. Seguimos. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me cargó 2,000 monedas, miré, he ganado otros 2,000. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solamente 1,000 monedas. Señor, explicó él, yo sabía que usted era un hombre duro. Y aquí el texto se pone difícil.
aquí en honor de la pastora Yolanda, que me ha enseñado, si usted lee el texto bíblico y no está en concordancia de lo que entiende del carácter de Dios, léalo otra vez. Entiende qué está comunicando el texto. Busca algo más amplio, porque el Señor siempre es lo mismo, fiel, amoroso y generoso. En ese texto llega el que solo tenía 1,000 y dice, así que tuve miedo y fui a esconder su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Cuántas veces venimos a ofrendar nuestra vida así? Aquí, Señor, aquí es suyo. Me diste 1, te devuelvo 1. Te doy lo que es suyo, Señor. Y el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde yo no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. ¿Ahora cuánto tiene el que comenzó con 5? Ahora tiene 11,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échanlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entra la teología de la pastora. Eso no significa que el Señor te va a condenar a la muerte si no usa tus dones o tus talentos. Significa que es tan importante a nuestro Dios usar lo que tenemos adentro, que ese llamado de salir de la barca no es algo adicional, es esencial a nuestra fe. Y cuando uno es fiel en lo poquito, uno tiene mayores oportunidades de verlo. Y cuando uno pasa la vida escondiendo en un hoyo en la tierra todo lo que Dios ha depositado adentro, hasta lo poquito que tenía, se desaparece. Quiero que consideren en tu vida cuando no han usado lo que tienen, por ser perezoso, por ser miedoso o por compararse con otros y decidir que no tiene valor. No hay la felicidad que viene en la presencia de Dios y hasta nos hacemos daño. Y cuando nosotros vivimos de manera que no podemos reconocer los talentos en otros, dejamos de existir como una comunidad lleno de posibilidades. Yo necesito a alguien que está a mi lado, que trae la fiesta, porque yo no soy fiestera. Y la iglesia se vuelve aburrida si yo solamente le predico de los detalles todo el tiempo. Pero tampoco quiere fiesta todo el momento. Y nada de la carne de los detalles. Es bueno que yo tengo la tendencia de bajar la cabeza y trabajar, pero necesito a alguien que me jale para que pueda ver la vista más amplia. Está bueno que Pedro tiene esa tendencia de actuar porque es un hombre de acción. Pero necesita a alguien que le enseñe a discernir primero. Lo que el Señor ha depositado, los talentos que usted tiene adentro, no son solamente para tu vida. Son literalmente la canasta que Dios puso en manos de cada discípulo. ¿Con quién va a compartir el pan que sobró? ¿Con quién va a compartir la fe? ¿Con quién va a compartir la gracia? Pero para compartirlo, uno tiene que salir de la barca. Así que en conclusión, Pedro tiene un montón de enseñarnos. Y ese proceso de discernir la voz de Dios es continuo. Toda la vida vamos a estar en diálogo con Dios.
Pero en el centro, el Señor te está dirigiendo y me está dirigiendo a mí. Y hay trabajo y llamado y sanación y fruto que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y solo por la gracia de Dios podemos salir de la barca. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.